Buenas tardes. Feliz tarde para todos. Esta señal de la avenida de ahí arriba, hacia allá. Porque como al frente ya queda Coahuila. Y el Andrés, una feliz tarde. Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Qué bueno verlos por acá de nuevo. Dame un segundo. Activo, comparto la presentación. Andrés, consulta. Antes de que inicies, las personas que han registrado precisamente en el formulario deben estar registradas en Sofía Plus para el tema de certificación de participación en este evento. No es requerido. No. Ah, ok. Lo van a extender como una certificación externa. Sí, como de la mesa sectorial, usualmente. Ok, perfecto. Listo, mil gracias por la respuesta. Listo. Entonces, como dice Osmar, comencemos. Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a la Mesa Sectorial de Mercadeo
tarde del día de hoy. Vamos a tener dos partes de esta reunión. Como saben, la primera parte, muy corto, explico brevemente qué hacemos en mesas sectoriales. En la segunda parte ya empezamos a trabajar esta actividad, este tipo de actividad que tiene la mesa, que se llama la normalización o crear o documentar esas funciones laborales. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Triana, yo pertenezco al SENA y trabajo pues en la mesa sectorial de mercadeo, facilitando y coordinando las actividades de la mesa sectorial para realmente hacer transferencia de conocimiento, para captar los conocimientos y volver los documentos referentes para la institucionalidad, de la mano de todos ustedes. Un saludo también para mis compañeros del SENA y pues principalmente para los campesinos que están conectados y las organizaciones de la academia, entidades públicas y el sector productivo que se encuentran en la reunión. Entonces, un minutico y comenzó a explicar el tema de las mesas sectoriales. Listo, muy buenas tardes para todos y todas. Entonces, ya reunión esas sectoriales. Nosotros nos dedicamos a realmente hacer procesos de transferencia de conocimiento. No es nada más que documentar las funciones laborales de los cargos misionales al sector, los cargos que están en nuestro sector y hacer investigación sectorial. Digamos, los procesos de formación que tienen las entidades de formación para el trabajo necesitan de normas, de documentos y obviamente investigaciones sectoriales que nos digan hacia dónde son las necesidades de formación que necesita el mercado de trabajo actualmente. Y por eso desde la mesa sectorial hacemos estos ejercicios de investigación, de normalización de competencias, de documentar las funciones laborales del sector, con el objetivo obviamente de brindar información relevante pues, a la primera necesidad que tenemos, que es poder priorizar y tener pertinencia en la información que da el SENA en nuestro sector, que es mercadeo, pero obviamente lo hacemos también para 85 sectores de la economía actualmente en todo el territorio nacional. Y lo hacemos de la mano siempre del sector productivo, de las entidades públicas de todos los niveles y el sector académico. Y pues en este momento también de las organizaciones sociales y de los productores agrícolas, que por ejemplo es un factor clave para este proceso que estamos haciendo con las funciones laborales de los campesinos en el momento que participan en un mercado campesino o en un punto de venta o en una feria empresarial. Ante todo para comercializar, hacer temas de mercado, publicidad de sus productos agrícolas. Entonces, en resumen, como mesas, nosotros desarrollamos actividades que generan competencias en el talento humano de los sectores. Pues en este caso estamos recogiendo información de cómo formar mejor, cómo certificar mejor a los campesinos del país. Mediante este ciclo de reuniones que hemos tenido en la mesa durante esta semana y la semana pasada, pues no es más que eso, de recoger buenas prácticas, mejores experiencias, lecciones aprendidas y de la voz de ustedes mismos, de los que hacen el trabajo o han participado en estos escenarios en lo local, en lo regional y en lo nacional, nos cuenten, ¿cierto?
todas estas experiencias, sus buenas prácticas, resultados positivos de cómo hacer de la mejor manera este proceso desde una función laboral para obviamente tomarlo de referencia para lo que multiplicamos en todo el país como uno de los primeros resultados. En pantalla pues también tenemos 3 links, tenemos el link donde se encuentran todas las normas de competencia, es decir, documentos como los que hacemos a partir de la información que ustedes nos entregan en esta reunión en competencias.sena.edu.co. Ahí está todo el repositorio por sectores, pueden filtrar, por ejemplo, mercadeo y ver lo que hemos trabajado en mercadeo, publicidad, en relaciones públicas, en innovación, o hay de todos los sectores, temas de servicios, también de comercio, de la industria gráfica, en tecnología, en manufactura, en industria en general. Entonces, nosotros nos dedicamos a eso, pues es nuestro principal producto, hacemos otras actividades que también les vamos a empezar a invitar, conferencias, eventos, congresos, temas de investigación, y pues en esta primera parte estamos trabajando en lo que tiene que ver con documentar esas funciones laborales de los campesinos o las actividades de los campesinos en un tema de mercados. También tenemos un grupo de WhatsApp, que ya se los voy a compartir acá en el chat de la reunión. Buenas tardes, Irina. Finalmente, pues, Bien, tú, Irina, para preguntarte si me enviaste eso con el mensajero. Espérame que hay micrófono abierto. Y un mensajero. Y también, pues obviamente, venimos trabajando desde esta semana y la pasada. Como ustedes saben, es prioridad del gobierno nacional en este momento acercarnos mucho más a los campesinos. El SENA obviamente tiene múltiples actividades, pero pues hay un debate social que hay que atender, y es que cada vez atendamos mejor al campesinado en nuestro país, y por eso a través de estos documentos y la información que ustedes nos entregan en escenarios como estos, les sirve al SENA, les sirve al país y les sirve a las demás entidades que hacen procesos de formación, de certificación de las competencias, de cualificación del talento humano, de siempre pensando en cómo formar mejor y acompañar mejor, pues en nuestro caso, a los campesinos en competencias que tienen que ver con el mercadeo, la publicidad y la comercialización. Listo, entonces les voy a copiar acá de una vez en el chat de la reunión. Ya les copié el chat nuevamente del formulario de asistencia para las personas que acaban de ingresar. Y también les voy a colocar el chat del WhatsApp. O sea, para nosotros es muy importante pues el WhatsApp como una comunidad que estamos integrando allí. Porque obviamente pues es la primera forma como nosotros nos comunicamos directamente con ustedes para todas las actividades de la mesa sectorial. Por eso es importante pues como el tema del WhatsApp que nosotros promocionamos en las reuniones. También obviamente que los documentos que realizamos sean utilizados, por eso también hablamos de ese link de competencias.sena.edu.co para que revisen allí los documentos en detalle cómo los diferentes cargos del país hacen sus funciones laborales. Y obviamente el listado de asistencia, porque también nos interesa pues certificarlos, enviarles la información sobre sus certificaciones, perdón, de participación en esta reunión. Deme un segundo. Listo. Entonces, en conclusión, en las mesas sectoriales lo que hacemos es eso, documentar, tener escrito toda esa información del cómo, ese saber hacer se hace en los diferentes cargos operativos del día a día del país, porque obviamente esto es información relevante para lo que forma el SENA. Por eso muchas veces el SENA es, digamos, clave en informar en detalle el cómo se hacen las actividades de los trabajadores. Y esta es una forma, pues, como le entregamos información a todos los instructores y a las personas que diseñan los nuevos programas del SENA. Listo, hasta ahí estamos claros de que hacemos como mesas. Nosotros, digamos, hacemos la secretaría técnica, es decir, nos preocupamos por la parte administrativa, logística y en algunas ocasiones técnica, pero la mesa sectorial tiene un grupo de 15 organizaciones del sector productivo, la academia y entidades públicas que se encargan de asesorar y direccionar hacia dónde es prioritario pues trabajar como sector de mercadeo. Como les decía, somos 85 sectores que por todo el país, así como lo estamos haciendo hoy, hay otros 84, para complementar 85 con nosotros, que realizamos este tipo de actividades por todo el país para recoger información de
cómo se hacen los oficios y los trabajos en detalle en todo el territorio nacional, en diferentes sectores de la economía. Entonces, bueno, hasta ahí lo que hacemos como mesas sectoriales. Ya les copié de nuevo los links, el del chat del WhatsApp, donde investigar o donde revisar los documentos que hacemos luego de estas reuniones y obviamente el listado de asistencia. Para nosotros es muy importante seguirnos comunicando con ustedes y durante estas 2 semanas pues les hemos enviado como correos para recordarles su participación en esta reunión. Entonces, contarles que, pues, obviamente tenemos varios documentos que vamos construyendo, que están publicados allí en el link que les decía, que siempre trabajamos de la mano de todas las personas que quieren vincularse y que conocen su sector. Por eso es importante trabajar frente a ello. Y finalmente, pues, tiene, digamos, varios usos toda esta información que ustedes nos dan, en la formación del SENA, en formación de qué hacen otras entidades, incluso a nivel nacional, en tema de, digamos, en cómo las empresas capacitan internamente a las personas de sus organizaciones. Otros temas que hace el DANE, por ejemplo, en investigación de cómo funciona el trabajo en el país y así sucesivamente. Bueno, discúlpame un segundo, que me están escribiendo acá. Y así, para iniciar ya con el formato de Excel, como he venido trabajando. Listo. Entonces, como veníamos hablando, en resumen, eso es lo que realizamos como mesas sectoriales. Y a continuación, pues vamos a pasar a lo que hacemos en la reunión ya en detalle, en la segunda parte. Y tiene que ver con la función laboral que vamos a ver la tarde de hoy, que tiene como objetivo, pues, que como les decía en el email también de esta reunión, ¿qué hace un campesino cuando va a preparar sus productos para venderlos en un mercado? ¿Sí? Eso es importante para nosotros, que ustedes nos digan, bueno, el campesino o ustedes mismos, ¿no? Porque la idea es que la mayoría de ustedes pues han participado en mercados, han preparado sus productos, cuál es la mejor forma de preparar esos productos, para exhibirlos, obviamente, para mostrarlos, para tenerlos en un stand, tal vez en un mercado, y que les sirva para vender mejor, pues durante su participación en un mercado, en una feria, o en una plaza, o en punto de venta para vender. Entonces, la tarde de hoy tiene que ver con eso, ¿sí? Cómo preparar esos productos, cuáles son las buenas prácticas, las recomendaciones, para nosotros poder crear ese documento referente de cómo se debe hacer ese proceso. ¿Sí? Listo. Entonces, la dinámica es lluvia de ideas, como les he venido comentando. La idea es que ustedes abiertamente y cada uno de su experiencia nos cuente. No hay participaciones verdaderas o falsas, o sea, es su experiencia, su trabajo, es como ustedes lo ven, y eso es lo más importante, porque ustedes son los que tienen la experiencia, son los que tienen los análisis y las formas de donde han participado y cómo han participado. Entonces nos interesa mucho escucharlos a todos, ojalá participen un montón
y nos empiecen a contar esas buenas prácticas de cómo se prepara un producto agrícola antes, durante y después, puede ser del mercado. Entonces, tiene la mano levantada, 2 manos, don. Buenas tardes, te escuchamos. Andrés, hola, antes de empezar, definamos el alcance, porfa, porque es que ayer nos fuimos precisamente a este proceso productivo y resulta de que eso no es de la gobernanza de esta mesa, eso es de la gobernanza de la mesa agrícola. Entonces es fundamental de que nos limitemos a las preguntas orientadoras, al alcance precisamente de esta mesa sectorial y realmente pues vamos a poder hacer una muy buena sesión con todos los aportes que tenemos, porque pues obviamente que aquí se refleja precisamente muchos actores de la cadena. ¿Listo? Listo. Entonces, pues a ver, frente a la pregunta, Pero ¿cómo un espérame, campesino prepara y organiza sus productos agrícolas para tener una mejor comercialización? Lo primero es entendiendo precisamente que comercializar de manera exitosa productos agropecuarios es combinar prácticas de preparación y organización. Eso es algo que precisamente lo podemos recoger en todos los aportes que se hicieron a lo largo del trabajo desarrollado en estas 2 semanas. Ahí es donde vemos que precisamente tenemos pues esas falencias que ya detectaron los de Quindío, la regional Quindío, con el grupo de post cosecha, el tema de selección, clasificación de productos, el tema de estandarización de la calidad, el tema del reconocimiento, porque hoy en día existe la denominación de origen protegido, existe la denominación de geográfica, existe el etiquetado, y es algo que no les sacan el jugo, que pues infortunadamente no todos los productores, independientemente de la tipología, se acercan precisamente a la agregación del valor a partir precisamente de embalaje, de almacenamiento, de establecimiento de relaciones con intermediarios, para llegar precisamente a lo que compete acá, que es promoción, marketing, cumplimiento de normativa y regulación con sus estándares, tanto de calidad como sanitarios. ¿Listo? Cedo la palabra. Muchas gracias, Osman, gentil. Bueno, entonces yo quisiera participar basado pues en este título de lo que acaba de decir nuestro compañero, con un par de cosas bien interesantes. Cuando hicimos el estudio nosotros determinamos varias cositas y una de ellas muy importantes fue la situación de empaques frente a los productos agrícolas. Nosotros hablábamos y hicimos inclusive, desarrollamos un proyecto, pero pues se quedó en desarrollar. Y mirábamos empaques, por ejemplo, cajas de cartón para el empaque de plátanos, cítricos, piña, mango, tomate, banano, aguacate, tomate de árbol, cebolla, urúa, guayaba, ¿sí? Y mirábamos que pues esto es un poco viejo porque yo no he vuelto a tocar el tema, pero en el 2005 eran 4.140.751 millones de toneladas. Estábamos hablando de 4.140.751 toneladas de fruta para solo esos productos, ¿sí? Y entonces estábamos hablando cajas de 23 kilos para plátano y de 20 kilos para la mayoría y cajas de 10 kilos para la guayaba. Porque nosotros veíamos una situación y es que nosotros dentro del estudio que se realizó, nosotros llegamos a la conclusión que el campesino es muy de angarilla, ¿no? Muy de en su mula, meter las cajas de madera, esa es la angarilla, y meterla ahí y transportar. Ni siquiera cajas plásticas para cuidar el producto, el manejo que se le da. Ahora, usted a un campesino del común, que no tiene las características que tienen pues los grandes latifundistas, que tienen cultivos grandes y obviamente tienen las capacidades económicas, para ellos eh, sus frutos son sus hijos. Entonces ellos no son capaces de decir, no, es que estos son primeras, estos son segundas, no tienen esa capacidad, para ellos todos los productos son iguales. Obviamente, pues los que salen muy dañados, pues ellos sí los ven como productos desechables, pero puede sacar uno primeras, segundas, terceras de sus productos y cada uno de ellos bien clasificado tiene un costo, tiene una diferencia en costo que es importante para su comercialización. Eso hablando solo de esta parte.
que le comentaba de que se hizo el estudio para la estrategia de identificación de embalaje para esos pequeños productos, para ese pequeño grupo de productos. También hicimos una investigación en las cadenas de supermercados y entonces algunos empaques propuestos para la cadena hortifrutícola decíamos que tendrían que ser de dimensiones de 48 por 28 por 26 centímetros para banano y cítricos, para plátano, para piña. Entonces, cada uno, por ejemplo, para el caso de cítricos es 50, 30, 28 y para plátano 50, 40, 25. Estoy hablando así como por encima de lo que nosotros medio hicimos dentro del trabajo. Eso fue una investigación que nosotros realizamos y que fuimos a las cadenas de supermercados y ellos nos proveyeron de toda la información con respecto a las necesidades que ellos tenían, ¿sí? Entonces, el embalaje, como usted lo está escribiendo, tiene que ser adaptado de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al cliente que lo está solicitando, porque es que no son caprichos de uno como investigador, sino son caprichos del que compra. Entonces, cuando el que compra, cuando el cliente exige, pues hay que darle lo que él pide. En ese orden de ideas, pues también hicimos una investigación para los envases plásticos, para el caso de la mora, para el caso de productos pequeños, manejables de muy fácil, de muy difícil manipulación, ¿no? Y entonces también miramos diferentes tipos de empaques que se podrían manejar para eso. Generalmente para eso se utilizan empaques plásticos, empaques que encontramos en el mercado, ¿no? Pero es muy común dentro del campesinado que ellos sean renuentes a esto, porque trasladarle ese costo, el campesino no sabe trasladar ese costo, ¿sí? Él no tiene la menor idea de cómo trasladar ese costo. Si yo compro esa caja, ¿cómo le hago? ¿Cómo costeo ese producto para que no pierda? Porque es que le estoy invirtiendo 1.500 pesos. Bueno, suponga, las cajas pueden salir a 250, 300 pesos, pero eso en volumen, si usted saca toneladas, pues eso ya significa un costo alto. Entonces, es importante dentro del proceso, de los procesos de los parámetros para la calidad, primero el empaque. Viene desde la post cosecha, la parte de cómo la selección de esa parte yo estoy bien convencido de que el proceso de selección de la fruta es una de las mayores fallas que tiene el campesino. Él no tiene la cultura de la selección. Sí, no tiene esa cultura, hemos fallado y en eso pues me aculpo y pues claro que mi área no es esta, mi área es mercadeo, pero me aculpo como instructor que al campesino no se le ha enseñado a manejar esa parte, ¿sí? A ser más, digamos que querer más su producto, porque ellos aman su tierra, ellos aman su producto, usted habla con ellos y mejor dicho, saben muchísimo. Pero a la hora de la parte de la comercialización, donde tienen que tomar decisiones frente a qué precio debo tomar. Por ejemplo, ellos a veces cuando hacen los costos ni siquiera tienen en cuenta las horas hombre, por decir algo dentro de los costos. O sea, ¿cuánto vale un día de ellos? ¿Cuánto vale una hora de ellos? ¿Sí? Eso uno le parece a uno como profesional le parece que eso no tiene pues ninguna, ¿cierto? Pues ninguna connotación porque pues uno lo tiene claro, pero ellos, ¿sí? Ellos cómo hacen para saber cuánto les vale una hora hombre. Ahora, es importante, claro, ahora algunos sí lo hacen, pero normalmente no lo tienen y es lo que les ofrezca el distribuidor. Por eso el distribuidor le llega ya. Bueno, y uno, por ejemplo, puede decir, nosotros también vimos una cuestión muy similar en el caso de los silvopastoriles. El caso, por ejemplo, de la guayaba, el Tolima es el segundo productor de guayaba a nivel nacional, después de Cundinamarca. Si cuando hay cultivos de guayaba, cuando hay cosecha de guayaba, de aquí salen del Tolima,
de la parte oriente y de la parte norte del Tolima, salen aproximadamente 200, mal contadas, 200 toneladas diarias de guayaba. ¿Para dónde? Para Santander, para Boyacá, para todas esas partes donde producen el bocadillo veleño, ¿cierto? Y entonces, toda esa cultura, pero ¿por qué el campesino no valora eso? Porque es que, ¿cómo se cultiva la guayaba? Eso no se cultiva. Simplemente se cae del palo, la come la vaca y en su estiércol bota las semillas y de ahí sale un palo de guayaba. Entonces, para él eso no tiene importancia, o sea, porque él no ha hecho ningún esfuerzo, pero no ve que eso puede ser representativo, ¿sí? O sea, mire que ese tipo de cultivos silvopastoriles, que no son, digamos que unos cultivos que salen normalmente, ¿sí? Que salen normalmente por defecto, como le digo yo, comen los animales, en su estiércol botan la semilla y en la semilla sale el producto, o sale la mata, la planta y ahí y recogen. Entonces, mire, pues nosotros con ese estudio, nosotros nos dimos cuenta que toda la guayaba que salía de acá es una guayaba que sale por silvopastoril. Muchos tienen 2, 3, 4, 5, ni siquiera saben cuántos árboles tienen. Llega el distribuidor y les compra la cosecha, lo que salga de guayaba, y eso llenan esos carros de guayaba y llévenselos. Entonces, esa parte es muy importante, hay que tener en cuenta cuando uno se mete en el campo. Yo soy amante de esto, no trabajé, debía haber trabajado en el campo, pero pues no lo hice, pero me encanta el campo y sobre todo la fruta. Entonces, quiero aportar hoy esas cositas que he mencionado, sin detrimento de todas las anteriormente mencionadas que son muy técnicas, pero yo hablo ya de cómo veo yo cuando estuve trabajando cuando hice el trabajo de campo, cuando me metí allá, cuando mirábamos producciones. Aquí se logró, por ejemplo, en el Tolima, del mango hilacha, el mango común, cuando estaba Bavaria, tenía jugos en Tuluá. Aquí sacamos, se hizo un proyecto y se sacaron aquí más o menos 2000 y pico de toneladas de mango y lacha para la industria. Entonces también eso es importante, que la industria participe dentro de estos procesos para que ellos puedan darle, primero, qué calidades van a manejar, van a necesitar, porque a veces la industria no necesita primeras, necesita de pronto segundas, necesita terceras. Y las grandes superficies o los grandes compradores que necesitan primeras. Ya hablar de exportación es otra cosa, eso es otro nivel, no tiene presentación acá porque pues estamos hablando del campesino común y corriente. El exportador ya es un empresario, ya tiene mucho más técnica, tiene mucho más procesos involucrados que realmente pues a él no le van a hacer, nosotros no le vamos a aportar a él mucho, más bien ellos nos van a aportar a nosotros. Pero eso es más o menos lo que tengo que decir y muchas gracias. No, Víctor, muy gentil por compartirnos todos los resultados y análisis y tu experiencia en este proyecto. Realmente toda la experiencia de cómo se realizan todos los tipos de embalaje, todo lo que nos contaste de los diferentes productos. Muchas gracias. Listo, entonces estamos en esta reunión en la cual estamos revisando cómo preparar esos productos agrícolas. Ya Osman y Víctor nos contaban algunas situaciones que dependiendo del producto, dependiendo del tipo de embalaje, que incluso hay embalajes tradicionales de acuerdo a los tipos de productos. Incluso acá en el chat de la reunión, por ejemplo, Sandra Patricia nos ha dicho que se deben utilizar etiquetas que identifiquen los contenidos de los productos. Acá nuestra principal función un poco es, a veces, digamos, estamos bastante técnicos, pero también estamos hablando desde la cotidianidad de un campesino en un mercado, ¿sí? En ese municipio pequeño, en ese corregimiento, donde ellos sacan unos productos y a veces hay unos tipos o sea, simplemente cómo lo organizan así brevemente y prácticamente y de manera práctica para poderlo vender, digamos, en unas cantidades más pequeñas o, sí, más de exhibición en un mercado o en una plaza. Entonces, hacia eso quisiéramos escuchar como sus intervenciones. Osman, buenas tardes, cuéntanos. No, es una invitación a Víctor que si por favor nos regala dónde conseguimos el estudio que mencionó de empaques por el chat. Es eso. Gracias.
Súper, muy bien. También que con la misma inquietud, Osman, sí. Bueno, sirve un montón para complementar todo este Pero, análisis de perdón, mercado. pero es bastante antiguo. Yo la verdad estuve trabajando en eso en 2005, 2007. Yo hablo de eso, pues no ha cambiado mucho porque yo he tenido algunas experiencias, pero no puedo dar cosas modernas de estudio porque pues obviamente te entenderán que no he vuelto a trabajar en el tema, ¿no? Ok, gracias. Listo, entendemos. Entonces vamos a ver acá, hay algunos comentarios en el chat. Por ejemplo, nos dice Elizabeth que para preparar los productos, los empaques a los que tienen acceso los pequeños productores cuando tienen pequeñas iniciativas de transformación, en función del costo y cantidades, no tienen las condiciones adecuadas para proteger y vender sus productos. Creo que en parte esto nos lo dijo Osman y Víctor, que ellos no tienen como la competencia para trasladar los costos de los empaques al cliente final, sino que ellos muchas veces no lo tienen en cuenta en su revisión de costos y por eso, digamos, algunas veces pues pierden dinero. Hay un usuario desconocido que nos dice, tengo una inquietud, ¿aquí se incluye solamente productos agrícolas o también podemos mencionar productos pecuarios? Por ejemplo, derivados lácteos como la cuajada, quesos artesanales, por ejemplo, huevos criollos, pollo campesino. Claro que sí, aunque hemos estado haciendo mucho énfasis en el mercado campesino agrícola, más de carácter agrícola, porque muchos de los debates de algunos de los campesinos es que los mercados son usados para procesos agroindustriales o para venta de artesanías de algunas maneras, pero no la palabra agrícola, sino, digamos, estamos enfocados a los productos agrícolas y queremos delimitarlos por, digamos, lo que hemos escuchado también en otras reuniones, por ejemplo, lo que nos dijo Belisario de la NUC, ¿sí? Él hace 2 reuniones, que sí deberíamos hacer énfasis en los cultivos, o sea, en el trabajo que hace el campesino con sus manos, en la tierra, de sus productos agrícolas, porque lo que estaba pasando era que cuando se abrían los espacios de los mercados, servía mucho para comercializar cualquier cosa, ¿sí? Productos hasta reventa, comercialización, productos chinos, artesanías que no tenían como realmente el trabajo de las personas, o un sinónimo de mercado, digamos, de productos que ya se salía como de ese mercado agrícola que queremos evidenciar acá, ¿sí? Por eso hablamos de productos agrícolas, si ustedes están de acuerdo. Porque ya, como ustedes han dicho, por ejemplo, ayer mencionaron mucho que sí depende del producto, de cómo se embala, por ejemplo, o ayer era cómo se ubicaba en el mercado. Entonces, sí, cuando se abren a mayor cantidad de productos, pues se va abriendo mucho la norma o la función laboral y creemos que tal vez pueda haber muchos tipos de productos y entre ellos los pecuarios, que son otra rama, o incluso los que son transformados o derivados como los lácteos. Entonces, si les parece dejarlo solo en agrícola, porque ya agregarle todos los otros productos, entre ellos los pecuarios, digamos, implicaría pensarse en muchas cosas porque, por ejemplo, para vender en un mercado gallinas, conejos, cabras, en el sur del país, por ejemplo, a veces nos pasaba los cuis. Entonces, no sé qué apreciación tienen ustedes de esos, de acuerdo a lo que hay en el chat. Votemos. Listo. Perdón, yo quiero intervenir. Lo que pasa es que con solo lo que tenemos aquí, esto es bien amplio. Perdónenme que les diga, pero si nos vamos más allá, eso se nos vuelve. Yo soy de los que a mí me gusta lo específico y en esto estamos trabajando con lo específico. Si quiere se le da otro espacio a esos, no los estoy sacando como dice, no los saco de la baraja, pero se nos crea un bastante grande porque es que hablar por ejemplo, de huevos tenemos que hablar de maíz. Por ejemplo, del pollo, tenemos que hablar de las plantas de procesamiento, qué se están haciendo con los desechos de ellos, los quesos artesanales, la cuajada, cómo se está utilizando la leche, cuáles son los medios de transporte que utilizan para que lleguen esos productos allá. Bueno, eso se complica. Yo pienso, ¿no? No sé.
Ahí dejo mi inquietud. De acuerdo. Vamos al detalle. Les hago una pregunta. Cuando un campesino va a salir al mercado campesino, a un mercado campesino, a una feria local, en un municipio, o a exhibir sus productos, usualmente lleva solo productos agrícolas, o también lleva huevos, o también lleva transformados, o el campesino trata de ubicarse solo en un producto, o lleva como una gran variedad. ¿Ustedes qué opinan de esto? Yo considero, buenas tardes, disculpa que intervenga. Sí, sí. Yo considero, y en base a experiencia, digamos, ahorita que estoy habitando en zona rural, que veo cuando hay día de mercado, depende, hay unos que se especifican solamente en tema de leche y tienen sus 4 o 5 vacas, o incluso pueden tener hasta un hato mediano, y pues se dedica más que todo al tema de derivados lácteos, cuajada, otros hortícolas, otros tienen frutales. Entonces puede ser variado. Ahí no faltará el que de pronto es un poco más visionario y más arriesgado y tiene componentes tanto pecuarios como agrícolas dentro de su mismo predio, y busca ser lo más optimizado posible, y lo logra y saca algo de producto también. Pero normalmente, no sé, pues lo que yo puedo evidenciar, el común denominador es algo específico. Si yo saco hortalizas, saco 5 o 7 variedades de hortaliza, o si decidí sacar huevo, entonces me enfoco en el huevo y pollo de engorde, por ejemplo, y así logran generar el mercado como tal, complementarse. Respecto a lo que se hablaba hace un momento, que veo que el señor instructor tiene bastante conocimiento, muy chévere todo esto, yo entré un poquito tarde, pero una apreciación, pues desde mi humilde opinión como emprendedor también que soy, como persona de a pie y como también persona que se ha relacionado con ellos, que a veces hablo, muchos campesinos desconocen muchas cosas, es una realidad, pero también hay muchos que están muy bien dateados. Y ese hecho de estar bien dateados les hace que compartan ese conocimiento con sus comunidades, con sus demás pares. Y parte de a veces del campesino no querer sofisticarse, o no querer formalizarse, o no querer mejorar sus embales, no es en lo que yo he podido denotar, simplemente porque no sabe cómo trasladar el costo, porque eso lo puede aprender, y se le puede enfocar ese aprendizaje y lo va a apropiar. Creo yo que el problema es que no ve representado a la hora de la compra. O sea, el cliente le exige, pero no está dispuesto a pagar lo justo, ¿cierto? O sea, viene el mayorista, no, es que usted tiene que empacarme así, si no, no le compro. O viene la cadena de supermercados, y si esa gran superficie, yo le vendo o le compro a usted tantas cantidades, pero me lo empaca así. Eso ya se le traslada el costo, entonces le van a decir, bueno, pero eso ya le vale tanto. No, se lo sigo comprando lo mismo. Entonces, ahí es donde se desincentiva el que de pronto ese productor o esa asociación quiera incursionar, o sea, quiera mejorar ese aspecto. Ahí es donde también hay que hablar con la industria, ¿no? Si exigen unos parámetros para la comercialización, que estén dispuestos a pagar lo justo. Ahí es donde yo creo que está el punto de quiebre, porque es una percepción que muchas personas dedicadas al tema, medianos y pequeños, me lo han manifestado en algún momento, porque me gusta hablar precisamente directamente con ellos, porque ellos son los que tienen el sentir. Y, y yo como emprendedor también incluso a veces lo he vivido en mi experiencia propia. Entonces, reitero, creo que ahí es un punto de inflexión que hay que tocar para llegar a acuerdos, ¿sí? Si se exige mejor calidad en muchos otros aspectos, hay que también que tener la capacidad de ser conscientes y pagar lo justo, bien sea que sea B2B o B2C, pero en los dos canales hay que trabajarlo. Muchas gracias, Carlos. Entonces, estamos de acuerdo de que, por ejemplo, cuando un campesino en un mercado vende productos agrícolas es una cosa, pero cuando va a vender, por ejemplo, pecuarios, especies pecuarias ¿cómo es? Pequeñas especies, es otra forma digamos, de exhibir el producto. ¿Ustedes creen eso? O cuando van
a vender leche o derivados lácteos como el queso o los huevos también, otro derivado. Es otras formas de exhibir productos que se salen de lo que estamos hablando acá, que es agrícola. ¿A ustedes les parece que es diferente? Pues en mi percepción sí hay un diferencial, ¿sí? Porque pues todos los productos son muy diferentes, valga la redundancia. O digamos a nivel pecuario, no es lo mismo el animal en pie, si yo comercializo un animal en pie, o en canal, o bueno, en otras presentaciones, hablando ya en proteína, o si exige cadena de frío, bueno, hay muchos componentes, ¿no? Entonces, sí hay cierta diferencia que tiene su correlación, ¿no? Porque el mundo pecuario y agrícola tiene una correlación, pero sí son mundos muy extensos, como lo dijo el señor Hugo hace un instante, ¿no? Son mundos amplios los dos. Sí, por ejemplo, acá hablan que algunos alimentos necesitan la cadena de frío, entonces yo no me imagino, o sea, yo creo que, no sé, o sea, por ejemplo, cuando van a vender quesos, entonces la operatividad para sacar los quesos es que necesitan la nevera, necesitan obviamente guardarlo, la forma como dan degustación, por ejemplo, en el mercado es diferente a vender, digamos, la papa, la yuca, la cebolla o las frutas, digamos, son como dos escenarios, así estén en el mismo mercado, lo que hace el campesino es diferente para cada tipo de productos. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Sí, Andrés, Alexander y Víctor Hugo te tienen la mano alzada. Ah, listo, bien. Discúlpame, estaba leyendo los chats acá. Listo, Alexandra, buenas tardes, cuéntanos. Muy bueno. Bueno, sigue. Pues yo con respecto a lo que usted pregunta, pues hay todo tipo de cliente. Por ejemplo, cuando yo he ido a las plazas de mercado, los quesos los venden sin cadena de frío, sin la nevera, sin nada. Y pues no cumplen con las partes sanitarias, digámoslo, en el sentido de que no tenga microorganismos porque es un queso artesanal. Si nosotros o el campesino tiene que vender una vaca porque no tiene para tener el alimento de las gallinas o para hacer la siembra o para hacer otras cosas, pues también saca su producto, no sé si lo tomen así, pues saca el ganado. Y cuando saca una vaquita a las ferias de mercado, pues tiene que cumplir con unos requerimientos mínimos que eso los impone la alcaldía, que estén vacunadas las vaquitas. Pero de acuerdo a mi observación, cuando inicialmente dije que hay para todo tipo de cliente, pues en el empaque y el envasado de los productos en las plazas de mercados, pues no hay ningún requerimiento. ¿Por qué? Porque el cliente pues ya sabe que si tiene que venir empacado, pues tiene que pagar más. Antes uno dice, de si el producto vale 3.000, no, démelo en 2.000. Entonces ahí pues no hay pues yo considero que no hay una, ¿me Te hago una escuchan? pregunta. Tengo una pregunta. No lo mires tanto desde el cliente, sino que lo que hace el campesino al momento de vender, o sea, lo que hace la persona que vende para preparar sus productos para el mercado, ¿sí? No desde No, el cliente, digo, sino desde lo que en hace el, la persona. no, Entonces, perdón, en el contexto de plazas de mercado y mercado campesinos, es que usted saque el producto, sea como sea, porque ahí no te están explicando las normas sanitarias ni cómo debe ser con respecto a las observaciones que dieron mis compañeros. ¿Cuándo es que el campesino realmente mira y tiene esas observaciones? Es cuando se asocia, porque ya no se va a vender en pequeñas cantidades. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una asociación busca grandes compradores, grandes clientes, ahí es cuando se estrella, en el sentido de que cuando van y compran su producto y lo entregan, ahí es cuando se devuelven porque no tienen las características que está exigiendo la empresa. Yo lo he visto porque en la asociación, en aromáticas, pues eso nos pasaba las primeras veces. Y eso todo creo que es cultura. Y eso creo que en la parte de entregar de esas asociaciones debería haber como un mayor reforzamiento en las entidades de capacitación como el SENA y otras entidades con respecto a lo que intervengan en esos medios. Entonces, ¿qué nos pasó? Pues nosotros entregábamos el producto mal
que cortábamos la planta a las 10 horas en la hora de la tarde y cuando ya teníamos que entregarlo, pues la planta ya estaba deshidratada. Entonces, ¿cuál fue el ente que nos, digamos, que nos formó para entregar ese producto? Pues fue las mismas especificaciones de los clientes. Otros nos decían, no, toca cortar la planta a las 4 de la mañana, donde cuando tú la empacas en una canastilla con una bolsa, pues alcanza a tener una hidratación y dentro de esa parte, pues tú tienes unas horas para llegar y entregar el producto si es 1 o 2 horas que se traslada esos productos. Entonces, cuando yo te digo, y pues estaría en desacuerdo tu observación, eso depende del cliente, cómo quiera el producto. Pues esa sería mi observación. Muchas gracias. Listo. Antes de dar la palabra a la siguiente persona, quisiera dar un contexto. O sea, porque digamos uno trata como de diferenciar y con las observaciones que hacían los compañeros de separar los tipos de productos. Porque acá en esta actividad estamos tratando de recoger, son esas actividades a detalle que hace la persona para, por ejemplo, en este caso, preparar un producto agrícola para la venta, ¿cierto? Para participar en un mercado. Entonces, imagínense esto. ¿Cuáles serían las actividades que hace para preparar un producto agrícola y cuáles son las actividades que hace para preparar un producto que no sea agrícola? Entonces, si las respuestas que son diferentes, entonces son dos funciones diferentes. Pero si en su gran mayoría hacen actividades iguales cuando son productos agrícolas o no agrícolas para prepararlos para un mercado, entonces ahí sí se unen en esta misma función. Entonces, ustedes me dicen, o sea, imagínense, ese es el punto de la pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades que hace una persona para preparar un producto agrícola antes de un mercado? ¿Y cuáles son las actividades que hace para preparar un producto no agrícola, como por ejemplo una especie menor pecuaria, o unos quesos, como usted ha mencionado, o los huevos, o la leche, ¿sí? O las gallinas, o los cerdos, o los cuis. Entonces, la pregunta es esa, ¿sí? De fondo es eso, porque lo que estamos haciendo acá es detallando, o sea, listando en detalle las actividades que hace una persona cuando prepara productos agrícolas para un mercado. Y, digamos, según el chat, digamos, y de ahí salió esta discusión, es si agregábamos los productos no agrícolas, pero en sí la diferencia está en eso, ¿sí? En las actividades que se hacen cuando se preparan los productos agrícolas. Si son iguales, pues se puede agregar acá. Si son definitivamente diferentes esas actividades que se hacen para preparar un producto no agrícola antes, entonces ahí sí son por separado, ¿sí? Ahí es donde está un poquito la discusión. Entonces vamos a ver quién tiene la mano levantada. Arnulfo Andrade, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estoy utilizando el computador de Arnulfo Andrade, pero yo soy Carmen Angélica Fonseca. Carmen, bienvenida. Gracias. Yo fui quien planteó la discusión de los productos, incluyendo los productos pecuarios. Pero yo creería, o aquí ya analizando el asunto, lo que nos debemos enfocar es en después de que ya está el producto para la comercialización, ¿cierto? Entonces partimos de un hecho de que para que ese producto esté listo para la venta ha sido producido cumpliendo con las buenas prácticas, ya sea agrícolas o ganaderas. Entonces, de aquí en adelante lo que deberíamos era dentro de la norma de pronto dejar claro las características y las condiciones de ese producto. Entonces, por ejemplo, que el producto sea líquido o sea sólido, que el producto necesite condiciones de refrigeración durante el transporte y cuando esté a la venta, cuando esté allá en la mesa o en el mercado campesino listo para ser comercializado. El valor agregado que se le incluye a ese producto puede ser la presentación, el empaque. Si ese producto es una materia prima, por ejemplo, es el pollo, generalmente los pollos o las gallinas que salen al mercado campesino van en pie. Entonces, esa es una materia prima. Si ese producto ha sido conservado, por ejemplo, que le hayan hecho algún proceso de escaldado o de digo yo, por ejemplo, ahumado,
que mucha gente también a veces hace eso con la carne para conservarla, o que ese producto ya sea un producto terminado. Entonces es aclarar dentro de la norma o buscar esos términos que nos puedan definir qué productos son los que estamos incluyendo en esta norma. Entonces, quiero poner aquí de presente es que tengamos en cuenta cuáles son esas características y condiciones de esos productos que vamos a comercializar, independientemente de que sea agrícola o pecuario, partiendo del hecho de que ya está el producto, entonces muy seguramente ha cumplido con la normatividad de producción, las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas pecuarias. Gracias. Carlos Andrés, buenas tardes. Gracias. Pues vuelvo y reitero, y lo que a oportunidades anteriores he enfatizado. Hay que también mirar los dos focos. O sea, si el campesino mediano o pequeño está interesado en llegar a un mercado un poco más exigente, que incluso, como ya le dijo la experiencia de la compañera anterior que habló de la Asociación de Aromáticas, que desde su misma exigencia de mercado fue que fueron aprendiendo ese proceso de cómo o sea, cumplir esos requerimientos. O el que es campesino y solamente quiere tener una producción de subsistencia, de seguridad alimentaria y generar unos ingresos por venta de excedentes, ¿sí? Porque hoy en día también está ese foco, ¿sí? Hay muchos campesinos que no les interesa llegar, entonces igualmente hay que atenderlos. Muchos campesinos no llegan a tener sellos, registros, bueno, en fin, muchas cosas que se exigen a ley y sanitariamente para poder llegar a otros mercados, precisamente porque desconocen todo esto o porque no les interesa, ¿sí? No les interesa. Y a veces pueden también conocerlo, pero no logran hacerlo de forma individual. Entonces también hace falta fortalecer la parte de asociatividad, porque como dice coloquialmente, una sola golondrina no llama agua. Entonces la única forma a veces de lograr sellos, de lograr mejorar el empaque, de mejorar el capacitarse, si a veces las entidades que les corresponde por gobierno, bien sea alcaldía, o no llegan hasta ese territorio, o no están dando una oferta en ese instante en el que se presenta X cosas, la mejor solución para autogestionarse es la asociatividad, ¿sí? Porque esa unión puede lograr buscar esos mercados, esas ventanas, esa mejora que todos buscan en la producción de un producto específico, bien sea agrícola o bien sea pecuario. Eso puede darse para ambos escenarios, obviamente con sus especificidades cada rubro, pero puede darse de esa manera. Entonces yo creo que hay que mirar esos dos focos. ¿Quiénes están interesados en llegar y crecer y volverse micro o medianos empresarios o llegar a mercados más exigentes, y quienes no lo están, pero que igual necesitan una tecnificación, así sea por subsistencia? Muchas gracias, Carlos. Ahora escuchamos a Elizabeth. Buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes, ¿cómo están? Desde mi experiencia, yo vivo en el municipio de Río Negro y he trabajado con productores campesinos. Pues lo que yo entiendo del tema que estamos tratando es cómo ellos hacen para tener sus cosechas listas para vender. Definitivamente, la gran mayoría de productores no les interesa lo que va a pasar con su producto después de que lo entregan a un mayorista, que es lo que generalmente ocurre con los productores pequeños, y los mayoristas pues tampoco ponen mayores condiciones al momento de recibir los productos, solamente es que los dejen al precio que ellos están acostumbrados a pagar, lo recogen en las fincas, empacados en costales o en guacales de madera, y de ahí ya se llevan y se distribuyen en las diferentes plazas y ciudades del país. En el caso de Marinilla, por ejemplo, zanahorias, repollos, papas, o incluso frijoles, lechugas, repollos, todos estos productos
son manejados en ese tipo de empaques. ¿Qué hacen los productores? Mínimamente programan la cosecha con los pocos trabajadores que tienen a mano, porque tampoco disponen de gran cantidad de mano de obra. Es otro problema que hay en el campesinado de la región, es el relevo generacional y la disponibilidad de mano de obra para esas labores agrícolas. Programan la cosecha, se hacen en horas de la madrugada o a última hora del día, se tiene listo al borde de la carretera y pasa un mayorista recogiendo en su camión que lleva los productos, bien sea, como les dije ahorita, para las plazas, la mayorista en Medellín o las plazas de la costa. Eso es lo normal que se ve. Hay una distinción, como lo han mencionado varios compañeros, de los productores que ya se asocian o que tienen otro tipo de cultivos, digamos de frutas como aguacates, bulupas, granadilla, y otras frutas que ya se venden directamente a empresas, y ellos sí hacen certificar a los productores en buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura. Es un gran diferencial de dos tipos de productores que hay en esta región. Pero para la gran mayoría de los pequeños productores que nos han abastecido de alimentos del país, la lógica es sembrar y cosechar con los menores costos y entregar el producto a quien se los vaya a pagar de contado. Es lo único que se ve en las veredas de estos municipios en donde yo habito, y no es pues como el gran interés de los productores implementar nuevos costos en seleccionar, clasificar mejores empaques, utilizar, por ejemplo, canastillas, y eso se da es cuando ya están, como lo dijeron los compañeros, asociados o que están entregando a una empresa exportadora, pero para el mercado nacional no se da. Muchas gracias. Buenas tardes, Elizabeth. Gracias por tu recomendaciones y obviamente por la experiencia de Río Negro allí en el oriente antioqueño. Listo, entonces estábamos un poco hablando de esas diferencias entre los productos agrícolas. Si un campesino hacía, ¿qué tipo de actividades hacía para preparar un producto agrícola antes de un mercado o para un mercado en el mercado? Y si hacía las mismas cosas o no para preparar ese producto, si era una especie menor, algo pecuario o un derivado de algunos productos como los lácteos, las mermeladas y demás. Entonces, un poquito queremos aclarar eso, pero también nuevamente nos interesan sus intervenciones sobre cuáles son las mejores prácticas para preparar esos productos agrícolas para un mercado, para una feria y demás. Entonces, vamos a escuchar ahora a Víctor Hugo nuevamente. Buenas tardes, Víctor Hugo, cuéntanos. Bueno, pues escuchando a los compañeros, reitero la situación. A mí me parece que hay una diferencia grande entre la parte agrícola y la parte agropecuaria. Para iniciar la parte agropecuaria, cuando se comercializan productos o semovientes, pues hay que pensar en alimentación, hay que pensar en bebida. El tipo de transporte es totalmente diferente, los costos que se generan transportar esos animales también generan, digamos que cierta diferencia frente a los otros. Y generalmente este tipo de personas que comercializan estos, especialmente el ganado, son gente que tiene planicies que fácilmente pueden transportar los productos, no como el caso de los productos agrícolas, donde a veces la gente tiene que amarrarse para poder coger un maíz, para recolectar un maíz, porque yo lo viví. A mí tuve un tío y él sembró maíz y lo sembró en una especie de cuesta, una cordillera. Me dijo, y nos dijo al hijo de él y a mí, nos dijo, les regalo ese maíz, y nosotros nos fuimos a eso nos tocaba casi que colgarnos para poder cortar ese maíz. Eso fue una experiencia que yo nunca había tenido en mi vida. Digamos que por ahí unos 15, 16 años, y nos fuimos porque el maíz pues siempre ha tenido muy buen precio. Pero no, nosotros no pudimos con eso, no hicimos ni un bulto. Entonces ese tipo de dificultades que uno ve en ese manejo, en esa recolección de los productos que varían de acuerdo, pues obviamente varían de acuerdo a las circunstancias, nosotros tenemos unas topografías muy diferentes, eso también genera algunos costos adicionales, sí, porque por ejemplo para cultivar uno tiene que hablar de climas medios, climas fríos,
¿sí? Climas bajos cafeteros, bueno, todo ese tipo de cosas. Y tiene que uno revisar cómo son, por ejemplo, el transporte, ¿sí? En eso, pues, ya que hablé de café, en eso el comité cafetero nos lleva años luz. Ha enseñado a sus agricultores, a sus caficultores, a cultivar, a sacar la cosecha, la mejor forma de hacer producir esas matas, esas plantas de café. Y mire dónde está el comité de cafeteros. Tan así que le quieren echar le quieren echar mordisco al parafiscal. Pero este no es el punto aquí. El punto es que realmente sí es trascendental la parte del manejo agrícola. Es muy diferencial por las zonas en que se cultiva. Yo no digo que todos los cultivos agrícolas se cultiven en lomas, porque pues hay cultivadores en planicie también, pero la mayoría buscan los que tienen suelos térmicos altos, tienen muchas dificultades en la recolección de sus productos. No así los ganaderos o los productores de semovientes o de animales que tienen, digamos que con algunas contadas excepciones, tienen mucha facilidad porque siempre buscarán partes planas donde puedan desarrollar su actividad. Entonces yo pienso que sí hay una gran diferencia, esa gran diferencia. Además, cuando el agricultor prepara su producto para la venta, el agricultor tiene que desde la madrugada estar trabajando igual el otro, pero tiene que estar cosechando, mirando, revisando. Pero entonces ahí es donde viene el problema de la clasificación. Ellos siempre cosechan y echan unos con otros y revuelven. Entonces le hacen a usted como cuando usted compra un bulto de papa. Usted mira en la parte superior, muy bonita la papa, y usted mete la mano abajo y encuentra la papa totalmente dañada. Le están metiendo gato por liebre. Entonces usted dice, pero ¿cómo así? Sí, es que para eso sí tienen habilidad, dijo mi mamá. Pero, sí, para eso sí hay habilidad. Entonces, eh, eso es lo que yo veo en diferencias de unos y de otros, ¿no? Sin demeritar que la parte agropecuaria, la parte pecuaria es muy importante, o sea, nosotros no podemos dejar pero entonces sería otro tipo de análisis, hacerlo a otro tipo de nivel, porque en ellos no estamos hablando de empaques. En la parte pecuaria, ni siquiera cuando se vende la carne en canal, el único empaque que pues generalmente lo empacan al vacío o a veces lo echan en canastillas y lo llevan así refrigerado y lo entregan así. Usted ve llegar a las plazas de mercado los cerdos colgados en un camión que no tiene ni refrigeración a veces. El camión es simplemente un furgón y no tiene refrigeración. Y ahí llega el cerdo, llegan las reses, las descargan, obviamente pues ya sacrificadas, y las reparten a cada uno de los puntos de venta, que eso he observado. Cuestión que no sucede con las frutas y verduras y bueno, con toda la parte agrícola en específico. Eso quería como aportar frente a la pregunta que hizo usted. Gracias. Gracias, Víctor, muy gentil por la conversación. Ahora, Arnulfo, hola, Arnulfo, otra vez es Carmen, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Yo creo que es que no había bajado la mano. No te preocupes. Pero, bueno, yo sigo pensando que la norma tiene que ser como general. Lo que pasa es que dentro de la norma sí hay que tener el vocabulario o los términos concretos, digo yo, para poder incluir o no incluir de alguna manera lo pecuario o lo agrícola. Pero a mí me gustaría que quedaran incluidos los dos. Lo que pasa es que yo lo que siento, incluso con el mismo ejemplo que tú nos colocabas, de cómo se vendían los productos pecuarios, por ejemplo, lo que le hacían al pollo o a la carne de cerdo, o lo que hay que hacer para poder preparar la leche, siento que son actividades adicionales a lo que se le hacen a los productos agrícolas, ¿sí? Entonces, no significa que no se haga, solo que se sale un poco como del alcance de esta función. No sé si están de acuerdo. O sea, igual puede ser otra función. O sea, por eso yo les preguntaba, imaginen esto, que la función se llamara preparar especies menores para venta en mercados locales. ¿Las actividades serían iguales o diferentes? ¿Sí? Eso es es una forma también de revisar si va acá o va en otra norma, ¿sí?
No significa que no se haga, solo que ya las actividades en detalle que se hacen, como son diferentes, pues son funciones laborales diferentes y se documentan en otra reunión como esta, o sea, no hay ningún problema. El tema es que, digamos, una forma de analizarlo es eso, o sea, imaginar, por ejemplo, que la norma se llamara preparar especies menores para venta en mercados locales. Entonces uno diría, bueno, las actividades que se hacen para preparar productos agrícolas para venta en mercados son las que tenemos acá y hemos discutido en esta tarde. Pero si fuera preparar especies menores para venta, ¿serían las mismas que están acá o serían otras? Entonces es una forma de analizar si se hace lo mismo o no. Entonces un poco con el ejemplo de Carmen, pues yo entendí que incluso utilizaste palabras que yo no había escuchado, que fue súper interesante, de que lo que se le hace a la carne, sí, como para preparar. Entonces, no sé, pues esa es como la discusión y igual todavía estamos con un poquito más de tiempo, al menos 10, 15 minutos más para solucionar estos temas. Igual nos interesa mucho que nos digan también otras alternativas. Por ejemplo, no hemos hablado de cuando las frutas se empacan en esas mallitas y en esas bolsas de malla. Nadie nos ha contado eso. O por qué, digamos, el café va en bultos de cabuya y por qué el plátano va embolsado. Esos son temas, digamos, importantes y es que se muestran los productos agrícolas en los mercados, ¿no? Pues yo lo digo desde en experiencia porque yo creo que en la vida he sembrado un árbol. Bueno, he sembrado uno como el requisito de vida y está ahí, pero ustedes son los que saben y nos cuentan como esa preparación de esos productos, ¿no? Víctor nuevamente, ¿cierto? Cuéntanos, no hay problema. Hola, Víctor. Creo que Carmen también o quién más. Sí, listo. Bueno, en gran parte se refiere cuando usted habla, por ejemplo, de la bolsa plástica para para el plátano, es por sus características, ¿no? El plátano tiene una cáscara bastante gruesa donde se puede manipular fácilmente sin necesidad de protección, pues adicional, ¿no? Porque el plátano podría decir lo que usted lo deja caer y no va a tener ningún problema con él, ¿cierto? Por la cáscara dura. La naranja también conserva esas características, también la tenemos ahí. El caso de la malla, cuando usted habla, por ejemplo, hablemos de aguacate Hass, el caso de la malla es primero el aguacate Hass es por la presentación que tiene, por el tamaño, y lo otro porque pues es es mejor vender la malla 3, 4 unidades, ¿sí? También es un asunto de comercio, ¿sí? Es mejor vender más unidades que vender una sola unidad, ¿sí? Eso es como el caso de, yéndonos a la parte de mercadeo del CISPAC o o el paquete de 24, la docena, ¿sí? Es similar, es un símil, ¿sí? Sí, entonces esa también es una forma, esa es una forma estratégica que buscan los agricultores o el comerciante para poder para poder comercializar mayor cantidad de producto. Porque pues vender productos por unidades, pues ellos lo hacen, pero no es, o sea, la rentabilidad está en el volumen. Y cuando le venden a ustedes eso, pues está. Y además, la malla permite respirar. Recordemos que todos los productos, ellos, eh, haber sido cortados, ellos siguen transpirando. Usted ve que si usted mete una fruta en una bolsa totalmente sellada, ella empieza a sudar, a transpirar. Y eso significa que ella todavía sigue viva, todavía está transpirando, entonces se va a descomponer mucho más rápido. Entonces, por eso las bolsas deben ir rotas, deben ir con rotos para permitir la respiración de las frutas. Eso es importante porque, pues, como le digo, no es solo que cuando yo la corté murió, no, ella sigue transpirando, sigue viva. Esa fruta que llevo. Obviamente algunas mucho más que otras, tienen un tiempo más largo que otro. Eso es una característica muy especial de las frutas. Pues eso ya depende de cada fruta. Por ejemplo, la guayaba común, usted si ve la guayaba común, usted la corta y tiene una vida útil, si usted la deja medio ambiente, de un día y medio. Y ya después está totalmente dañada. Toca refrigerarla o congelarla. Usted la compra, la pica y la congela, es lo que yo hago.
pero, por ejemplo, la guayaba común es mucho más apetecida en el mercado que la guayaba manzana, que la guayaba, que los otros tipos de guayabas. Pero lo que pasa es que no la sabemos, no tenemos la capacidad, o el campesino nunca le ha dado la importancia a eso. Usted sabe que es más rico un jugo de guayaba común que un jugo de otro tipo de guayaba. Sus grados Brix, me refiero al azúcar que trae dentro la fruta, o sea, esos grados Brix a veces no necesitan ni azúcar. Usted hace el jugo y la fruta, el jugo queda totalmente dulce. Entonces, eso favorece mucho. Entonces, por ejemplo, la industria, el caso de la mandarina Oneco. La mandarina Oneco es una mandarina que tiene unos grados Brix mucho más altos. Entonces, para la industria es mucho más importante comprar mandarina Oneco porque tiene que utilizar menos azúcar para edulcorar sus jugos, ¿sí? O sus refrescos, porque pues, no hacen jugos. Hay que determinar que de todos modos el jugo tiene que tener un 90% de fruta. El refresco están aproximadamente hasta el 25 y así sucesivamente. Hay 3 clasificaciones para jugos, refrescos y néctar. El néctar es el 70% de fruta. Entonces, cuando uno mira todo eso, dependiendo del tipo de producto que se va a manejar, pues es importante el empaque. Es importante el empaque, cómo lo va y cómo logra que ese empaque conserve o se mantenga vivo mientras llega al proceso, en el caso de la industria, o mientras llega a mi, a mi mesa, ¿sí? Esa es la importancia que, que no le hemos dado al empaque. Para nosotros, en mercadeo, nosotros cogemos un empaque y lo primero que hacemos, ni siquiera a veces ni miramos la fecha de vencimiento, lo cogemos, sacamos el producto, lo rompemos y lo botamos. Pero la inversión que ha tenido ese empaque, la inversión es el publicista que lo diseñó, la, el, la- el costo, el tiraje que tocó comprar, porque a usted no le venden 100 ni 200, a usted le venden por miles de empaques, ¿sí? Todo ese tipo de cosas hacen que usted logre, hace que la inversión en un empaque sea grande. ¿Y cuál es la costumbre de nosotros? Botarlo. Lo arrugamos y tome a la basura, tome a todo. Obviamente, pues tampoco es que estoy diciendo que vamos a hacer otra cosa con ellos, pero es como para entender un poco que no tenemos la cultura de la validez o de la importancia de un empaque. Ha cambiado mucho ahora con la nueva normativa de exceso de azúcar, exceso de grasas y todo eso, pues ya la gente tiene un poco más en cuenta porque los problemas de salud ya han sido bastante reiterados. Entonces ya hay mucha gente, somos muchos los que estamos padeciendo de enfermedades y ya nos toca cuidarnos mucho en la alimentación. Pero eso es para procesados, pero los productos frescos, entonces uno tiene que tener en cuenta todas esas diferencias, ¿no? Yo me fui ya a un tema diferente, discúlpeme, es que a veces como que me emociono en este aspecto y me apasiona, no se nota que se me apasiona el tema, ¿no? Pero No, no te preocupes. Está muy bien, digamos, de eso se trata, como les decía al inicio, escucharnos, escuchar todas las opciones, porque uno no sabe de todas esas cosas que se mencionan, obviamente sacamos toda la información para los documentos finales. Entonces, falta Carlos, y entonces para mostrarles ya como una versión final y contarles qué sigue ahora. Entonces, Carlos, te escuchamos. Perdón, Andrés, un momentico. Andrés, usted me puede enviar al chat mío para yo enviarle la información que me pidieron de los proyectos de caja y eso. Se los envío a través del chat, las 2 presentaciones que tenemos de los 2 proyectos que propusimos, que quedaron en Sí, propuesta. Envíame al chat qué mío 312-522, ok. ¿sí? Envíame un hola y yo con eso ya le respondo y le respondo a través del suyo. 312-522-9863. Ok, ya te escribo. Listo. Y les envío para que usted comparta con todos la información, ¿vale? Porque aquí no me deja compartir. Grácelo eso, ¿sí? Listo. Listo. Gracias, qué Entonces, pena. no te preocupes, está muy bien. Para cerrar, entonces les quería mostrar qué es lo que sigue. O sea, nosotros ya con la información de estas reuniones, nosotros, y pues digo yo, empezamos a elaborar un documento como el que está en pantalla, lo que llamamos la documentación de la norma o la función laboral, que se llama una norma sectorial de competencia laboral. Entonces, como ustedes ven, tiene un nombre, por eso era tan importante el nombre, porque obviamente esto tiene una revisión interna por expertos del SENA luego. El nombre es importante, nosotros tratamos de tener un primer nombre, pero con lo que ustedes nos dicen,
pues fue revisado en esta reunión y luego tiene que seguir siendo revisado incluso, no es la versión final, hasta que ya es aprobado el documento finalmente. Con toda la información que ustedes nos dijeron, nosotros hacemos el documento que está en pantalla, pues en pantalla hay un ejemplo, y por ejemplo acá yo empiezo a colocar como una serie de indicadores o de ítems que una persona debería cumplir para hacer muy bien la función laboral. De acuerdo a todos los que ustedes nos dijeron, yo empiezo a crear estos indicadores, este listado de ítems que se deben cumplir. Y identifico cuáles son las actividades clave. Pueden ser entre 2 o entre 4, que son las que están acá a la izquierda. ¿Sí? Entonces yo creo un documento y máximo pueden ser entre, yo creo que van a salir más o menos unos 18 posibles indicadores que una persona debe cumplir para hacer muy bien la función laboral o ser formada en esos indicadores para decir que se formó para la función laboral. ¿Sí? También hay otros indicadores más generales relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, los temas ambientales, los temas de información, riesgos generales para poder cumplir la función laboral. También hay unos conceptos que la persona debe conocer. Entonces yo los identifico con base en todo lo que ustedes mencionaron en estas reuniones. Y también escribo los productos luego de hacer la función laboral, o sea, qué es lo que el trabajador entrega o se ve que hace luego de hacer la función laboral. Y acá al final, que esto es lo más interesante, pues aparecerán los nombres de ustedes como participantes y colaborantes de este documento SENA, que es publicado para el país. Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahora con toda la información de estas reuniones? Empiezo a hacer unos primeros borradores de documentos como es que está en pantalla. El SENA lo revisa también con equipos internos del SENA, de que cumpla con todos los criterios pues, de calidad y técnico SENA. Y luego hacemos otro ciclo de reuniones como el que tuvimos en estas 2 semanas para volver a revisar, ¿sí? Antes de ser como aprobado finalmente. Entonces, lo que sigue es ahora eso. Yo elaboro los borradores, los presentamos al SENA y luego convoco a otro ciclo de reuniones como estos para mostrarles cómo quedaron todos los documentos y ustedes nuevamente puedan hacer recomendaciones o sugerencias de cambios de acuerdo a su experiencia y experticia, ¿vale? Por eso es importante que se registren en la asistencia a las reuniones, porque de ahí es que sacamos los datos para poder registrar la información de ustedes en estos documentos. Entonces, veo 2 manos levantadas. Carlos nuevamente y Alexandra. Carlos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que algo que decía el señor Víctor hace un instante en su intervención era que no tenemos la cultura y hay que darle valor. O sea, eso es un valor agregado. El mercado exige un valor agregado en la forma de producir, en la forma de empacar, en la forma, bueno, infinidad de valor agregado, pero hay que hacernos preguntas. ¿Vale la pena invertir tanto en un embalaje para que simplemente en menos de un minuto sea desechado? Entonces ahí es donde tenemos que cambiar la cultura. No solo la cultura de cómo producimos, sino cómo consumimos, también del consumidor. O sea, también los productores o las industrias tienen que comenzar a aportar a ese cambio, ¿no? Porque también hace parte de esa huella de responsabilidad, tanto ambiental como social, considero yo. Entonces hay que cambiar esos paradigmas de que el empaque, sí, obvio, todo entra por los ojos, pero no siempre el empaque define la calidad de un producto. Yo he podido evidenciar a veces cosas que uno ve muy sencillas y resultan ser mejores que la marca que más publicidad y el empaque más fino, ¿sí? He podido evidenciar eso. Entonces es también como momento de trabajar en ese aspecto o buscar otras alternativas de empaque que sean más favorables también para el productor o el productor que embala su producto y también para el consumidor, o si se sigue implementando este tipo de plásticos o este tipo de... Entonces ver cómo lo que se considera basura se deja ver como basura y se puede convertir en un activo viable, por ejemplo, y que también sea beneficio para el consumidor, ¿sí? Son paradigmas que tenemos que comenzar a revisar y a cambiar. Es algo que dejo ahí en el tintero. Muchas gracias, Carlos, y muy buena reflexión sobre el uso de los empaques. Gracias. Alexandra, te escuchamos. Tengo una inquietud.
La proyección o el planeado que ustedes tienen con respecto a la batería de normas que se ha hecho en esta semana, bueno, la anterior también, ¿va directamente dirigido al campesino o va a tener otros niveles de conocimiento? Porque Campesino, consideración, campesino. sí, a mi consideración, pues hay algunos términos que netamente pues no manejaríamos, me incluyo ahí dentro de las diferentes normas que hemos tratado dentro de la semana. Entonces ahí pues me gustaría que me resolvieras esa inquietud con respecto a la terminología. Gracias. Tienes toda la razón y cada vez hay que encontrar términos que se ajusten más al lenguaje campesino. Como te decía, este no es el paso final, o sea, todavía faltan más pasos y de hecho entre la construcción que haré me toca revisar esto. Lo más importante es que los conceptos, pues, o sea, de primera mano, todo lo que ustedes mencionaron quede incluido y el segundo reto es el que acabas de mencionar, de que los términos sean cada vez más ajustados a los campesinos y por eso va a tener mayor número de revisiones también, ¿vale? Es por eso también. Muchas gracias. Listo, entonces como no veo más intervenciones, entonces ya vamos terminando. Muchas gracias entonces compañeros por haberme acompañado en estas sesiones. Súper invitados a las demás reuniones de la mesa sectorial de mercadeo. Ojalá quedemos conectados por el WhatsApp y por los correos electrónicos y pues cualquier duda acá del CNE de la mesa sectorial, seguiremos en contacto. Entonces muchas gracias y feliz resto de tarde y de semana. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Profe, una consulta, ¿cuándo es la próxima reunión?